La bandera del Estado de Israel ondea una estrella de 6 puntas que se forma por dos triángulos superpuestos y que en el mundo es conocida como la estrella de David. Sin embargo, la verdad sea dicha, esta estrella no tiene ningún tipo de origen bíblico. Nunca fue utilizada por David, no tiene ningún tipo de referencia en la Torá, el libro que usa el judaísmo, que para nosotros los cristianos es el Antiguo Testamento, y mucho menos se llama la estrella de David. Vamos a hablar un poquito sobre los orígenes de este símbolo. La estrella de David en realidad tiene el nombre de la estrella de Refá. Es un símbolo que se usaba para el culto a Baal y a Moloch y que tiene más o menos una data de 2500 años antes de Cristo, según ruinas de templos para el sacrificio a estos dioses que se encuentran actualmente en las tierras que pertenecen hoy en día a el país del Líbano. Estos templos, luego de la ocupación romana, pasaron a ser parte del culto a Júpiter. Estos templos, que originalmente eran utilizados para la veneración de Baal y Moloch, que son dioses paganos, que en realidad también en la demonología se le conocen como grandes principados o potestades de los entes demoníacos o satánicos, también fueron utilizados por el Imperio Romano, y allí se le daba el culto a el dios Saturno. Se sabe que luego de que el templo cayó en el 70 después de Cristo, justo como Jesús lo profetizó cuando dijo: de este templo no quedará piedra sobre piedra, los judíos abandonaron las tierras que correspondieron en algún momento a Israel, que luego serían cambiadas con el nombre de Palestina en el 170 después de Cristo aproximadamente por el Imperio Romano. Y me dirás, entonces, ¿dónde tiene origen este símbolo y por qué el pueblo judío, si son judíos realmente, por qué lo utilizan en su bandera? Y la verdad sea dicha, el judaísmo, cuando Jesucristo llegó a las tierras de Israel, ya estaba pervertido. Sabemos muy bien que Jesús fue un duro crítico y que los confrontó muchas veces a los fariseos, en su mayoría, por haber prostituido la religión judaica, y porque muchas personas que vivían en ese entonces en esas tierras y que eran judíos también habían prostituido su fe. Luego de que estas personas comenzaron a abandonar la tierra que correspondió al reino de Israel mucho tiempo atrás, estas personas, los fariseos o las grandes élites religiosas de los judíos, fueron hasta las tierras de Babilonia, lo que actualmente corresponde al territorio de Irak. Allí se escribió el Talmud, un libro que es totalmente antibíblico, que no tiene ningún tipo de inspiración divina, que no fue inspirado por Dios, que no es canónico, que incluso los judíos ortodoxos rechazan, obviamente, donde se hace condenas terribles hacia Jesucristo, tachándolo como un hereje, hacia la Virgen María, tachándola como prostituta, y llamando al resto de los seres humanos que no sean judíos como ganado, con el término de goyim. Fueron estas personas en realidad los que comenzaron a propulsar el sionismo desde hace mucho tiempo. A pesar de que el término sionismo se acuñó hace no tanto tiempo, las conspiraciones de las élites judías tienen muchos siglos de antigüedad, y ya desde ese entonces tenían el proyecto de la Gran Israel, de retomar las tierras prometidas a sus ancestros. Y estas personas son judíos talmúdicos sionistas, es decir, no tienen nada que ver con el judaísmo ortodoxo,
y mucho menos tiene que ver con el cristianismo. De hecho, ellos odian al cristianismo y es por esto que estas personas utilizan esta simbología que es pagana y totalmente pagana, porque son personas que están totalmente perdidas. De hecho, muchas de las élites que dominan el mundo occidental actualmente, sobre todo lo que es la banca y los medios de comunicación, pertenecen a estas personas y son ellos lo que determinan qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir sobre ello, utilizando siempre el título de antisemitismo a todo el que se atreva a criticarlos. Y estos pueblos, a través de los siglos y de los siglos, se fueron diluyendo. Son muy pocos los judíos étnicos que quedan actualmente, porque la gran mayoría se mezclaron con los pueblos túrquicos o con los pueblos europeos, e incluso las élites judías talmúdicas en realidad vienen de una descendencia que ni siquiera es judía en lo absoluto, que es de un antiguo reino que se llamó el reino de Hazaria, que de allí vienen grandes élites como la familia Rothschild, que son uno de los grandes propulsores del sionismo y de las élites y de los lobbies sionistas del mundo. Para sí mismo, y al concluir dejamos entonces una cita bíblica que nos revela mucho de esto que estamos hablando, y es cuando Jesucristo en uno de sus mensajes a las iglesias en el Apocalipsis, específicamente hacia la iglesia de Filadelfia, le dice: yo conozco tu pobreza aunque eres rico y que no has negado mi nombre. Por esto yo entregaré de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, para que se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Palabras de Jesucristo hacia su iglesia. Es decir, ellos dicen ser judíos, no son judíos, porque en realidad el Israel de Dios ya no es el Israel carnal, sino el Israel espiritual que se cumplió en la nueva alianza que hizo Jesucristo con nosotros luego de haber resucitado y ascendido a los cielos y haber cumplido así la promesa que le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.